En primera persona. En primera persona. Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida al legislador provincial José Cano. ¿Cómo estás, José? Buenos días. ¿Cómo te va, Néstor? Gusto de verte y de escucharte. Buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo arrancaste mayo? Mira, me parece que es un mes donde se va a empezar allá a delinear las estrategias políticas vinculadas a lo que se juega en octubre, ¿no? Y si me permitís, viste que hubo una reunión de intendentes de todo el país. Sí, acabo de hablar de eso, del COFEIN. Exactamente, me parece un esquema muy interesante. Porque te diría que yo creo que ya lo hablamos con anterioridad con vos. Vos también lo planteaste varias veces en tu programa y no veo que haya sido un tema de agenda en general en la prensa y mucho menos en la agenda de los gobernadores, ¿no? Porque la verdad que es inadmisible en la línea de lo que los intendentes levantaron la voz y son las conclusiones, una de las conclusiones que sacaron. Estuve con Pablo Hatkin, con Sí, algunos intendentes que, bueno, que inclusive hicieron declaraciones en medios nacionales y acá en medios locales. Eh, en primer lugar, el gobierno nacional está gobernando sin presupuesto, es decir, está usando el presupuesto aprobado por el Congreso en el año 2022 para la ejecución presupuestaria del 23, o sea, el último año de Alberto. sí. Eso, digamos, hablando en lenguaje muy llano, significa que es el mejor escenario para el gobierno nacional porque claramente dispone de muchísimos recursos, de muchísimos más recursos de lo que es del monto, digamos, del monto final del presupuesto 2023, con facultades discrecionales que le da la ley de distribuir esos recursos de la manera en la que quiere. Es decir, se hizo el acuerdo con el radicalismo, con el gobierno de Chaco, inmediatamente fueron 150.000 millones de pesos para pagar sueldos, ¿no? Sí. Entonces, digamos, lo primero, no, es inadmisible que este sea ya casi el segundo año que va a culminar o está mediando del gobierno nacional y que no tenga un presupuesto que es la ley de leyes que debe ser aprobada por el Congreso. Se escucha muy poco de diputados nacionales, senadores nacionales y de los gobernadores hablar de este tema. Te diría que están en modo selfie, Sí, no, aparte que, ¿no? discúlpame, José, te interrumpo, eh, bajo cualquier otra circunstancia esto sería un escándalo. Sería un escándalo, pero de hecho lo fue cuando en el año 2013 digamos, no hubo presupuesto y Cristina gobernó Ujú. sin presupuesto. ¿No? Ella le echaba la culpa en ese momento a la oposición. Cualquier comparación con la realidad Sí. es mera casualidad. Mm. Pero digo, estarían todos los medios que hoy son amanuenses del gobierno nacional, digamos, o sea, se tildaban de republicanos y demás, estarían matando a cualquier gobierno Exactamente. si esto se hubiese dado con otro gobierno. Lo segundo que te diría es que yo celebro que los intendentes hayan levantado la voz y lamento que los gobernadores en general y los diputados nacionales y senadores que tienen que defender los intereses de las provincias no digan casi nada de esto. Lo escuché a Pablo Hatkin con una claridad absoluta decir el gobierno nacional recauda mucho más y distribuye mucho menos. No se coparticipa el impuesto a los combustibles, que es un impuesto de ley y que el gobierno lo incrementó 7 veces, Sí. ¿no? Es decir, que ese impuesto es el que va para el Fondo Compensador del Transporte, que hoy no llegan a las provincias y que muchos gobiernos locales y municipales se tienen que hacer cargo, porque si no, digamos en Tucumán la gente pagaría 2.000 pesos Un el boleto. boleto, ¿no es así? Entonces, el Fondo Compensador de Transporte, el FONIT, las responsabilidades que son propias del gobierno nacional por ley y que se han transferido, digamos, de hecho, con esta locura que se pretende ahora de transferir las rutas nacionales a que las prestaciones las hagan las provincias o los municipios. Entonces, me parece que, volviendo a tu pregunta, a tu primera pregunta, cómo lo veo a mayo, cómo recibo mayo, con mucha expectativa de que estos temas
sean determinantes en el debate político de los candidatos a diputados nacionales, en el caso de Tucumán, porque son los que tienen que, más allá del acompañamiento digamos, que se puede hacer a instrumentos, a leyes que el gobierno nacional necesite, porque tiene que gobernar, me parece que hay cuestiones que rayan lo inconstitucional y que son valores que ya no se puede volver a discutir sobre esto. Era un debate que estaba sañado en la política argentina. Y que no va a haber calidad institucional, ni va a haber principio de división de poderes, ni va a haber federalismo, en tanto y en cuanto se siga el gobierno nacional manejando de esta manera o de esta forma, ¿no? Aparte que la sensación que te queda de lo que pude, fue una reunión más bien de trabajo, no hubo demasiada prensa ni nada por el estilo, pero lo que pude averiguar o plantear esta necesidad de decirle, bueno, digamos que es algo que no lo entiende la nación. Yo creo que la gente de los libertarios, y es hasta filosófico, lo que no conocen no existe, y no entienden esta cercanía de que los intendentes, los concejales, son el Estado para los vecinos. Es la primera matriz del Estado, no es algo, si querés, que uno lo pueda ver a la distancia, son la realidad, porque al intendente le van a pedir, aunque sean temas que no son de su competencia, el tema de las cloacas, el tema del agua, el que la recibe es la presencia del Estado, no es el concepto que tienen ellos de una entelequia. El Estado no es una entelequia de números, no, el Estado es el ordenador de la vida cotidiana de cada uno de nosotros, y en esa frontera están los intendentes, y plantearse decir, bien hacías vos la alusión del caso, no es que no tenga que hacerse cargo de las rutas nacionales, no, porque cuando cargas combustible, pagás un impuesto que va para rutas nacionales, no va para otra cosa, y si vos le cambiás el destino, es malversación de fondos públicos. No es más complejo, pero como que hay un problema de comunicarlo, y lo veo, de que no tienen la cuestión. Te diría, Néstor, o Chino, que así como lo estás planteando vos, como yo lo vengo planteando ya de hace un tiempo, yo digamos, no creo que los diputados, los senadores, que los gobernadores conocen probablemente mucho más que nosotros estos temas. El tema es por qué se hace ese seguidismo bobo, ¿me entendés? ¿Y por qué nadie dice nada? Otro tema, los jubilados tienen la adecuación, la actualización de los haberes jubilatorios, es por ley. Sí. Le criticábamos a Alberto Fernández, tuvo denuncias judiciales vinculado a este tema, y Milei sigue otorgando la actualización de los haberes jubilatorios por decreto. Claro. Con los valores que a él se le ocurre. Y se le permite y nadie dice nada. Ese es el punto. Por eso te digo que hay un error, permíteme, pero hay como en la justificación de que lo anterior era malo, no podés permitir que lo que hagan sea que me importa, que no me importa nada, que no respetemos la institución. Yo estoy cansado de este humilde espacio de plantearlo desde un primer momento, de entender que son reglas claras, y no me gusta decir reglas de juego porque esto no es un juego, esto va el cuero de muchos y hasta la vida de algunos. No son reglas que deben cumplir desde la institucionalidad. No es factible que hagas lo que se te cante. Claro, no es discutible. Ese es el punto. Acá todos creemos que es discutible. No, pero no es discutible. Esto es así. Si vos no cruzás en la senda peatonal, por eso está la senda peatonal. No me justifiqué que te queda más cerca por otro lado. No es discutible. Para eso está la senda peatonal. Para dar una analogía que pero en esa línea hay cuestiones que son constitucionales, hay responsabilidades que son absolutamente excluyentes del gobierno nacional, como hay responsabilidades que son inherentes a los gobiernos locales, a los gobiernos provinciales, a los municipios y demás. Entonces, lo que plantean, esto que vos planteas del rol de los intendentes, obviamente se están haciendo cargo de cuestiones que no les compete, porque claramente, como decís vos, es el representante del Estado en el vecino. Y la escuchaba la intendenta de la capital, la presencia de los intendentes que estuvieron acá en Tucumán, representan aproximadamente a 7,5 millones de habitantes, que han sido, digamos, el caudal de personas que han votado. Entonces, cuando uno escucha estos debates de cuestiones que como bien decís, ya están
están saneadas porque no son cuestiones sujetas. Si vos un impuesto que tiene imputación específica, lo tenés que ejecutar como dice la ley. Si no te gusta si no querés, digamos, coparticipar más el impuesto al combustible, bueno, ya que estás con la lógica de bajar impuestos, eliminalo. Eliminalo, Lo que no podés exactamente. hacer es seguir cobrando más impuestos, ¿me entendés? Y quedarte con recursos que no son propios del Estado Nacional, que aparte ha dejado de brindar un sinnúmero de prestaciones. Otro ejemplo, una persona que hace 8 meses pagaba 150, 180 mil pesos una prepaga, hoy paga 800. Sí, Y si no lo puede pagar, como ocurre con muchos ciudadanos, van al hospital público, sí, que el gobierno nacional está desfinanciando los programas. sí. Estuvimos reunidos con los representantes digamos, que están trabajando en el tema HIV, y hay faltantes de medicamentos, hay faltantes de reactivos. Entonces, pasa lo mismo en la educación. Los que iban a la educación de gestión privada, que hoy no pueden pagar la cuota, claramente van a la escuela pública. Entonces, y la actualización de las tarifas ha sido brutal para mucha gente que no está pudiendo pagar lo que le llega mensual o bimestral la luz. Digamos, hay familias de gente, está en un barrio muy humilde de acá de la capital, que son cuentapropistas, que viven el día a día, que nosotros gestionamos a todo ese barrio que era prácticamente estaba invisibilizado para el Estado, le han puesto medidores, y hoy el problema que tienen es que en promedio la cuota está en 150 mil pesos, lo Pero que están pagando de luz. Entonces, y es transversal. estos temas, Néstor, tienen que estar sin ningún lugar. Y esto no tiene nada que ver con decir, no, nosotros queremos que al gobierno nacional le vaya mal, no. Exigirle a este gobierno lo que se le exigió al gobierno de Alberto, lo que se exigió al gobierno de Macri, porque si no daría la impresión que en este gobierno, en el gobierno de los Caputos, vale absolutamente todo, pero si hay plata para seguir financiando el régimen promocional de Tierra del Fuego, que hoy tiene poco sentido con más de $1.000 millones, para seguir financiando a los Galperín de la vida, con $200 millones anuales de ventajas fiscales. Entonces, pero no hay plata para pagarle a los jubilados lo que corresponde, que estaban mal con el gobierno anterior, porque también derogaron la ley de movilidad previsional, pero que claramente hoy están percibiendo un 12% menos de su poder adquisitivo comparado con noviembre del año 2023. Ahora, también es una reflexión, si querés, hasta sociológica, del por qué permitirlo. Porque yo la veo una sociedad anestesiada, y lo debo confesar, la veo una sociedad anestesiada, perdonando cuestiones o por ahí no entendiendo qué se está planteando. No quiero hablar de los haters ni del manejo, porque eso me resulta hasta aburrido. A esta altura de mi vida, comerme el tocuen, como dicen de algunos desocupados. Pero sí esa cuestión de, a ver muchachos, basta. ¿Y a qué me refiero? Si vamos a hablar, hablemos de las cosas simples. Yo ya hago un paralelismo, puede sonar hasta soberbio en momento. No me detengo a discutir estupideces, porque acá la centralidad pasa por una cuestión de básicamente vos tenés a alguien que se declara un tipo que odia el Estado, él mismo lo dice el presidente, y vos le das la facultad para que te maneje el Estado y después reclamás que el Estado funcione. ¿Cuánto tiempo se llenaron de publicaciones de que faltaba la obra pública, los ingresos de Tucumán? Manda un dron a hacer las rutas, están detonadas las rutas del país y ya nadie dice nada. No, pero aparte escucha a muchos diputados nacionales o senadores que han sido candidatos a intendente o que han sido intendentes despotricar contra el Estado. Cuando el 100% de la gestión que han hecho, digamos, en algunos casos más exitosa que en otros, se han hecho a partir de la recaudación de impuestos y de los fondos de coparticipación provincial y nacional. Entonces, que uno discuta un Estado eficiente, y a ver, te lo digo yo, Néstor, que con los errores y los aciertos que uno puede haber cometido, la primera causa por la cual lo condenaron a Jaime, al que era secretario de Obras Públicas, fue por una denuncia que hice yo. Digamos, yo la denuncia a Cristina por los fondos de las obras sociales. Nosotros, digamos, tuvimos denuncias vinculadas a la corrupción en la obra pública, cuando muchos, como el propio vicejefe de gabinete, Catalán, era funcionario de los gobiernos peronistas de turno.
Entonces me parece que una cosa es pedir digamos, luchar contra la corrupción, que la obra pública no sea sinónimo de robo y de robarle al Estado y de perjudicar a la gente. Bueno, supuestamente el cambio también tiene que ver con hacer las cosas de otra manera. Ahora, si vos no invertís en las rutas nacionales, y ya llevamos más de un año y medio, va a pasar lo que ya está pasando, que a veces circulás por la ruta 34, por la ruta 9, y ves camionetas de productores o de vecinos tirando ripio o tirando desechos, digamos, de obra de la construcción, tapando baches, tapando huecos. Quiero decir, en ruta por donde sale toda la producción del campo, toda la producción digamos, vinculado a lo que Argentina exporta. Pero hace el Entonces, eso seguimiento de los accidentes viales en este último tiempo y totalmente, te queda claro. totalmente. Es tan simple como eso, hacer el seguimiento de cómo se incrementaron. Y es así, porque el mantenimiento, pero bueno, conceptualmente parecen equivocados. En los últimos minutos de la entrevista, ¿cómo ves esta cuestión de la construcción, la atomización que hay en la oposición, esto de que ahora aparezca como que ya no es una certeza que Catalán sea candidato de la Libertad Avanza, el tema del Super Sánchez que vienen construyendo, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que nosotros tenemos que poner el foco en la reconstrucción de un espacio que, digamos, con los que estamos dentro del espacio, a pesar bueno, de que no está constituida una mesa en Tucumán, tenemos que tomar el ejemplo de lo que viene ocurriendo en otras provincias. Rosario, por ejemplo, Santa Fe, perdón, que está básicamente junto por el cambio. Y otras provincias de la Argentina en 7 distritos donde vamos juntos. Entonces ya le pasó a Arjol, de los diputados con peluca, que le entregaron todo, no voy a ser grosero, porque Sí. casi que me brota decirlo, y resulta que no lo tienen ni en cuenta en la elección provincial, porque no está ni con la Libertad Avanza, ni tampoco está Juntos por el Cambio. Y acá en Tucumán, los que le votaron todo a Milei, no sé, no figuran en el radar de la Libertad Avanza, por lo menos, y tampoco están los que desde el primer momento, como el caso de Fuerza Republicana y otros dirigentes, estuvieron acompañando esa propuesta. Entonces, Sánchez fue el último dirigente de la oposición que hace un año y unos meses superó los 350.000 votos. Claramente la opción en Tucumán. Y yo creo que la oposición deberíamos articular, no hacer un seguidismo, digamos, discutir una candidatura, porque también Sánchez va a tener que asumir el compromiso de las cosas que nosotros estamos hablando ante el electorado. Porque si no, la gente, digo, entre votar los candidatos a diputados de Jaldo y los de Milei, no hay mucha diferencia. Y de 9 hay 6,5, lo Y pongamos sí, en medio a le han Sánchez. votado absolutamente todo. Por eso te digo, de 9 diputados tucumanos, pongamos 6,5 que lo apoyaron a Milei, lo pongamos en ese medio a Sánchez que votó algunas cosas y otras no, pero son 6,5. Claro, y después lo tenés a Yedlin y Cisneros, Sí. que fueron, digamos, votaron en contra, y en general, Roberto, los temas vinculados a los jubilados, Sí. al financiamiento. Por eso de soy de bueno y lo educación pongo en pública. medio. Bueno, entonces yo creo que la necesidad de reconstruir el espacio no es voluntarismo, ni es publicar encuestas truchas como la que han publicado hace unos días, donde hay un candidato que no lo conoce nadie y tiene más intención de voto que Milei prácticamente. Lo que pasa es ¿No? que Entonces, las únicas encuestas de Tucumán creíbles son las de Quórum y lo sabe hace años. Nada más que esas no se publican demasiado. pero bueno, yo creo que ese es el camino que estamos transitando. Venimos con conversaciones con Berarducci, con Ocaranza, también bueno, con Freddy Toscano, con otros actores también de partidos de Sí, distrito. con Así que Beatriz Ávila y con Alfaro nada, ¿no tuvieron la conversaciones? verdad que no tengo ningún diálogo. No lo tengo, con Beatriz un poco más de diálogo, Ujú. pero la verdad que con Germán, en los últimos 2 años debo haber hablado una vez o dos veces. ¿Qué se así que no, jubiló Alfaro? ni idea, che, la verdad que no, desconozco. Pues no contesta el teléfono tampoco. Desconozco, no sé políticamente en qué estará. Nosotros, te vuelvo a repetir, creo que tenemos que poner el foco en lo que hacemos nosotros. ¿Qué hay de la versión de una reunión con Jaldo que mantuviste antes de que viaje de vacaciones? Sí, sí, me reuní, fue pública Mm. y tiene que ver con dos cuestiones que yo vengo siendo bastante reiterativo
y que tengo que reconocer que el gobernador, cuando uno pide una reunión o quedamos en reunirnos después de la reunión anterior vinculado al tema que lo he hecho público y estoy detrás del tema, por ejemplo, lo que ocurrió en Tafí Viejo Sí, con el accionar curioso, absolutamente curioso, irregular, sí. por ponerle un calificativo de Mm, la policía, y que es una práctica que lamentablemente tampoco podemos mantener, lo dije en el recinto. No puede ser que el único legislador que haya levantado la voz por procedimiento irregular y al margen de la ley, entrando a domicilio sin ningún sí, tipo, sí, ninguna sí. orden de allanamiento, no forme parte de nuestra agenda. Después, con el tema vinculado al tema adicciones, que estaba, digamos, para pedirle, él me había planteado que no, me iba a convocar en la reglamentación de una ley que yo creo que es fundamental, que es la creación del Consejo Provincial de Lucha contra las Adicciones, donde obviamente también hablamos de política, pero trascendió como si hubiese sido una reunión, eh, digamos, que se la descubrieron los medios, digamos, y la verdad que es la segunda o tercera reunión que vengo teniendo. Internamos a una persona Sí. con problemas graves en Santiago, que ahora ya vino acá a Tucumán, una joven de 21 años. O sea que hay temas que a mí me preocupan, y él se había comprometido a reglamentar la ley. Como todavía no se reglamentó esa ley, le escribí un día domingo vinculado a otras cuestiones, otros temas digamos, problemas vinculados al tema adicciones, y nos reunimos muy temprano, a las 7:30 de la mañana, y bueno, charlamos obviamente, sobre la realidad local, nacional, y sobre cuestiones que tienen que ver con la gestión de él como gobernador y en mi rol de legislador provincial. José, muchas gracias por la comunicación, que tengas buena jornada. Gracias a vos, Chino. Un abrazo. Pasaba José Cano, legislador de la provincia de Tucumán.